o lo ingresan en el chat o levantan la manito. Yo trato de estar revisando las preguntas cada tanto. Recuerden que en general cada vez que uno está tratando de aprender algún tema nuevo o cuando uno está en alguna clase, la pregunta que uno está viendo, o sea, la pregunta que a uno se le ocurre hacer, lo más probable, como todos estamos dentro de la misma sintonía y estamos pensando tal vez muchas cosas similares, es probable que alguno de sus compañeros también tenga la misma pregunta, así que la pregunta que ustedes tienen, en general les conviene hacerla. Van a hacer algún compañero que es más tímido en general. Entonces vamos a tratar de arrancar hoy con la alguna parte explicativa, así rápidamente, de los números complejos y alguna parte, no solamente explicativa de los números complejos, sino alguna parte de repaso histórico de qué es lo que son los números complejos y de dónde salieron. Entonces, básicamente cuando uno tiene algún tipo de ecuación polinómica, las ecuaciones polinómicas son las mismas ecuaciones que nosotros vimos desde el curso de ingreso, pero estas ecuaciones polinómicas se expanden no solamente a ecuaciones de primero, segundo, tercero, sino es un conjunto en general de matemático. Bueno, el italiano Girolamo Cardano, ¿sí?, intentaba de encontrar las soluciones a este tipo de ecuaciones, pero intentaba de encontrar las soluciones a este tipo de ecuaciones que no fueran solamente las reducibles dentro de los números reales, que era tal vez lo más normal para entender dentro de los números complejos, de los números naturales o de los números reales en general, sino tratar de encontrar el conjunto de los números más globales que te permitía a vos resolver estos polinomios. Básicamente encontró un nuevo conjunto numérico. Ese conjunto numérico es ortogonal a los números que nosotros conocemos dentro de los números reales, y el hecho de que sea un conjunto ortogonal abrió todas las posibilidades para que nosotros lo utilicemos dentro de los números, dentro de la electricidad. Esto porque, si bien ya lo vamos a ver más adelante, los números complejos tienen algunas operatorias matemáticas que son similares a algunas cosas que nosotros ya conocemos y que utilizamos dentro de los vectores, pero tienen algunas otras propiedades súper interesantes que nos permiten a nosotros relacionar a los números complejos con lo que son las funciones sinusoidales. Y como ustedes podrán conocer o podrán saber, las funciones sinusoidales, la corriente alterna per se, es la piedra fundamental de la electricidad como nosotros la conocemos hoy en día. Entonces, lo que nos permiten hacer estos números complejos es relacionar estas funciones sinusoidales, los estados de las funciones sinusoidales, algunos snapshots temporales de estas funciones, y nos permiten a nosotros analizarlo, ¿sí?, en un dominio distinto que no es el dominio del tiempo, para el cual el dominio del tiempo tal vez no sea necesario, ya que son funciones periódicas y son funciones que se repiten muchas veces. Entonces estos números, los números complejos, forman así un nuevo campo algebraico nuevo, cerrado. Ustedes en álgebra van a profundizar seguramente un poco más acerca de los números complejos, en donde todas las ecuaciones polinómicas tienen alguna raíz. Entonces, básicamente, yo voy a mostrar la forma más sencilla que uno tiene de encontrar los números complejos, ¿sí? Para encontrar los números complejos, lo que sí o sí necesitamos resolver es esta ecuación. Voy a poner EQ, de equation, ¿sí? Para resolver la ecuación x al cuadrado más 1, ¿sí?, que es la ecuación más sencilla que nosotros queremos resolver, igual a 0. Esto es lo que nosotros no podemos resolver o no podemos encontrar la solución dentro de los números, lo que se llama el campo de los números reales. Y para eso básicamente se inventa o se descubre, yo ya no sé si la matemática se inventa o se descubre, es como que es algo que habría que pensarlo un poquito más. Entonces se inventa un conjunto numérico más grande que abarca a los números reales, y este número recibe el nombre de los números complejos, ¿sí? Seguramente alguno de ustedes ya escuchó acerca de los números complejos, ¿sí? La definición más sencilla de estos números complejos, si uno lo trata de resolver a esta ecuación, lo que uno tiene es que x al cuadrado es igual a menos 1, y después si uno trata de resolver esta ecuación, lo que uno puede obtener básicamente es que el módulo de x es más menos
¿sí? Porque tenemos dos soluciones siempre, la raíz cuadrada, ¿sí? De menos 1. Y la raíz cuadrada de un número negativo no lo conocemos. Nosotros recordemos que la raíz cuadrada solamente puede ser utilizada dentro de los reales positivos. Y bueno, Cardano llamó a este elemento, ¿sí? El número complejo I. Nosotros en la electricidad ya tenemos la letra I, ya la tenemos utilizada para denominar la corriente, ¿sí? Y para entonces, para hacerlo más sencillo, no sé si para hacerlo más sencillo, pero sino para no confundirnos cada que queremos denominar una corriente, y que no se nos confunda con el operador matemático o el operador algebraico de los números complejos, en electricidad se utiliza la letra J. Utilizamos la letra J, ¿sí? Para denominar básicamente la raíz de menos 1. Simplemente porque es la letra consecutiva siguiente y porque ya teníamos utilizado la letra I en ese otro parámetro. Tengan en cuenta que la clase esta está utilizada escribí los números complejos con la letra J porque utilicé referencias de libros de electricidad, pero si nosotros vamos a querer utilizar básicamente algún tipo de herramienta matemática, ya sea como Wolfram Alpha, ya sea WX máxima, una calculadora, cualquier operador, ¿sí? En programas y en cálculo, les van a necesitar o van a utilizar en general, ¿sí? el operador I dentro de ese operador. Entonces uno tiene que saber distinguir cómo lo denominamos dentro de nuestros problemas eléctricos y cómo nosotros lo utilizamos correspondientemente en cualquier programa de cálculo. Entonces, por ahora es un operador, ¿sí? Que nosotros vamos a ver cuáles son algunas de las propiedades que tiene este operador y qué es lo que lo hace interesante dentro de los números complejos. Entonces, los números complejos, o sea, los números reales son un subset de estos números complejos. Los números complejos los podemos denominar, los vamos a denominar en general con la letra Z, ¿sí? Simplemente porque en general los ejes X e Y nosotros ya los utilizamos para los números reales, para cuando estamos trabajando dentro de un plano. Cuando estén trabajando en funciones en 3 dimensiones, en análisis matemático 2, van a usar Z también para denominar estas funciones y un eje de los reales, pero nosotros vamos a utilizar básicamente la letra Z, ¿sí? Para denominar a los números complejos genéricos o generales. Los números complejos tienen una forma que es X más J por I, siendo X un número real, Y un número real, y J es el operador de los números complejos. Y estos números complejos tienen una parte que se llama la parte real, RE, y la parte compleja que se llama, o compleja o imaginaria, que nosotros la denominamos como la imagen de Z. Básicamente los números complejos son iguales si y solo si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias también son iguales. Básicamente un número complejo es un par ordenado. Entonces, nosotros podríamos denominar algunos números complejos, ¿sí? dentro de nuestro pizarrón, algunos de los números complejos que nosotros podríamos utilizar. Bueno, el número complejo Z igual a J, ese sería el primero, la unidad directamente, pero podríamos también tener el número complejo 1 más J, y también dentro de los números complejos podríamos tener el número complejo 3. El número complejo 3 es un número complejo, pero es un parte del subset en donde tenés solamente parte real dentro del número complejo y no tenés parte imaginaria, así como vos tenés el número Z igual a J, donde solamente tenés parte imaginaria y no tenés parte real. No me acuerdo si estaba dentro de alguna de las definiciones que les puse, así como nosotros tenemos los números complejos iguales, ¿sí? Que son los que tienen la parte real y la parte imaginaria exactamente iguales. Nosotros también podemos tener un número complejo que se llama el conjugado de un número complejo. Yo creo que lo tengo más adelante, así que yo creo que lo vemos más adelante, porque creería que sí lo vemos. Creo que sí lo tenemos. Entonces, estos números complejos se pueden representar dentro de cualquier plano coordenado que nosotros tengamos, ¿sí?
Si nosotros lo miramos acá, el número complejo z igual a 6 lo tenemos representado en 6 unidades del eje real, ¿sí? Luego podríamos tener representado el número complejo 2 igual 2 menos j3, ¿sí? El número z2 está representado acá abajo. Después podríamos tener el número complejo z3 igual a j4, lo tenemos representado acá arriba. ¿Sí? Después podríamos tener el número complejo menos 3 en la parte real y j igual a 2, acá arriba lo tenemos representado. Y podríamos tener un número complejo menos 4j, que lo tenemos representado en la parte de acá abajo. Lo mismo que en el plano complejo 3 más j3 lo tenemos representado acá. En general, de los números complejos son puntos dentro del plano, pero nosotros en electricidad y en muchas otras disciplinas se los representa también con una línea, ¿sí? Que la línea nos viene a representar dentro del número complejo lo que se llama, en este caso, el módulo del número complejo, ¿sí? Lo tenemos más adelante dentro del número, pero así como nosotros podemos escribir a los números complejos como dos coordenadas dentro de este plano complejo, también lo podemos representar como un módulo y un ángulo directamente, y por eso entonces en este número complejo igual a z6, que tenemos esta línea nos representa el módulo de ese número complejo, y después el ángulo nosotros lo podemos ver representado como la distancia angular de esta recta contra el semieje de los números reales. Son cosas que uno puede ir, bueno, cosas normales que uno va a ir aprendiendo acerca de los números complejos. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Tenemos alguna pregunta o algo que haya quedado inconcluso? RZ era la parte real. Claro. Y el otro que es límite, ¿no? LM que dice IM, la parte imaginaria. IM, imaginaria, ok, bien. Claro, Sí. parte imaginaria o parte compleja. Después les tengo un screenshot de una calculadora, porque en la calculadora también ustedes lo pueden utilizar, ¿viste? En la parte, en un programa de cálculo, como podría ser el WX máxima, no sé si están viéndolo en la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Sí. Sí se ve. Complejos. Hoy anda mejor el internet. Se ve que lo pagué a fin de mes. Perdón por el chiste. O apagaste el minero. ¿Cómo? Apagué el minero de Bitcoin. Alguien me lo dijo. Entonces, si uno quiere definir un número complejo dentro de WX máxima, tenemos que utilizar dos puntos, que esa es la herramienta que nos permite ahí adentro definir los números complejos. Y entonces, supongamos que yo quiero usar el número complejo 1 más 1i, ¿sí? O 1j, j1. Tenemos que usar el % para que el programa de cálculo entienda que cuando yo utilizo la i, no estoy hablando de alguna función, no estoy hablando de alguna variable, no estoy hablando de nada, pero cuando usamos % por i, el programa entiende que está utilizando ahí el número complejo, en este caso, raíz de menos 1. Entonces, está definido, ¿sí? Y entonces uno seguramente, utilizando algunos comandos, uno puede pedirle la parte real, será con real, a ver si lo tenemos ahí, real z1 así. No, real part, a ver si le da complex, ¿no? ¿Cómo podría ser parte real? Real part será, real part, no, a ver si lo tengo acá, WX máxima, parte, no, complex numbers, real. El nombre aparte de los imaginarios. Hay algunos comandos que siempre me voy olvidando de todo esto cuando uno lo utiliza. Tenemos acá la parte real, functions for complex. C es el valor absoluto, C declare, C absoluto. El argumento, CR el conjugado, real, y mag part, entonces real part. Le estoy haciendo con mayúscula. Real part, ahí está, de you. Te devuelve la parte real de ese número, y mag parte imaginaria del número complejo Z1, siempre que uno lo va a utilizar, ¿sí?
hay que utilizar básicamente el comando y la variable que uno está declarando. Y después lo que uno puede hacer básicamente es calcular ese valor absoluto, ¿sí? que me lo calcule, abs, ¿sí? calcularme el valor absoluto de este valor Z1. Si uno lo mira va a ser raíz de 2, ¿sí? porque tiene, ¿sí? es en cuadratura básicamente 1 y 1, si uno lo mira dentro de estos ejes. Si uno tuviese un par de ejes, ¿correcto? Y uno quisiera encontrar el valor numérico de 1 y 1 imaginario, una unidad imaginaria, J, y tenemos la unidad, ¿sí? Básicamente tenemos un triángulo rectángulo que se forma, y entonces me quedaría que este valor absoluto vale raíz de 2. Entonces, con algunos comandos, ¿sí? Lo que nosotros podemos obtener son las partes reales, las partes imaginarias, ¿sí? y el valor absoluto, que es básicamente una distancia, ¿sí? es un módulo. Ustedes ya estos conceptos también los deberían tener de cuando uno utiliza vectores. Son muy parecidos a los números complejos porque son un par ordenado, ¿sí? dentro de un par de ejes en cuadratura. Van a darse cuenta ahora que es tal vez la diferencia más compleja que tienen, o la diferencia que uno tiene con respecto a los números complejos. Hay una operatoria, dos cosas que son fundamentales con respecto a los vectores. Cuando uno utiliza la multiplicación de dos vectores, imagino que ya vieron vectores en 3 dimensiones, si uno multiplica, por ejemplo, en un producto escalar, por ejemplo, entre dos vectores, lo que uno obtiene es la proyección de un vector sobre otro, ¿sí? Básicamente cuánto está apoyándose uno de los vectores contra el siguiente, dependiendo del orden de los dos vectores. Y cuando uno hace un producto, en vectores hay dos multiplicaciones, básicamente en los números complejos hay una sola multiplicación. En los vectores, cuando vos tenés un producto vectorial, lo que vos estás haciendo básicamente es encontrar un vector que me represente al plano contenido entre esos dos vectores, ¿sí? y te da otra representación el producto vectorial. Entonces, esas multiplicaciones no nos sirven a los eléctricos para las cosas que nosotros queremos hacer dentro de la electricidad. Y además hay una operación en los vectores que nos está faltando y que no existe dentro de los vectores ni de las matrices, y que por esas razones que se utilizan los números complejos dentro de la electricidad. Si ustedes miran la ley de Ohm dice que la corriente que atraviesa cualquier tipo de elemento es directamente proporcional a la diferencia de potencial dividido la resistencia. Entonces vos tenés ahí una división fundamental dentro de unas leyes de las fundamentales, que es la ley de Ohm. Y entonces no podés básicamente ahí tener esa ley fundamental y no la podés aplicar ni usando ni vectores ni matrices, porque ni en vectores ni en matrices tenés definida lo que sería una división de matrices o una división de vectores. Y por esas razones que uno no utiliza las matrices, o sea, no las utilizás para la corriente alterna, las utilizás dentro de otras cosas para la corriente alterna, como por ejemplo mallas y nodos, pero no lo utilizás para la ley de Ohm fundamental, como nosotros la conocemos, que es para definir las magnitudes de la corriente alterna, que sí utilizamos los números complejos. Entonces, hay un operador, que es el operador que es la multiplicación por el versor unitario, por el número complejo unitario, que es o sea, cuando uno multiplica por 1, en general no nos cambia nada el módulo de nuestro número complejo, ¿sí? Como cuando uno multiplica por un versor, ¿sí? Cuando uno multiplica por un versor unitario, lo único que le estamos dando a alguna magnitud es una dirección, ¿sí? Pero no le cambiamos esa magnitud, no la agrandamos ni la achicamos, o sea, no hay ningún tipo de cambio de escala. Y en ese caso, o en ese sentido, mejor dicho, en los números complejos también existe lo mismo. Existe lo que sería la multiplicación por el 1, ¿sí? Dentro de los números complejos. Y básicamente la multiplicación por los números complejos nos devuelve una rotación de 90 grados en el sentido, básicamente, en el sentido antihorario. Recuerden que siempre los ángulos se miden con respecto al semieje X positivo, y entonces todos los ángulos que nosotros medimos, cada vez que nosotros multiplicamos por el número complejo unitario, el número complejo I, nos devuelve a nosotros una rotación de 90 grados, ¿sí? En sentido antihorario. Esto nosotros lo podemos ver, ¿sí? En este caso es Wolfram Alpha, es un programa, un cerebro computacional online, que permite básicamente
nada, nos muestra algunos números. Fíjense que yo le pido a él que me devuelva el número 1, me lo devuelve dentro de la recta de los números reales, ¿sí? Me da un punto en el número 1. Si yo esto lo multiplico por el número i, que sería el número complejo, estamos hablando de un programa de computación, entonces nos devuelve el número i, fíjense que automáticamente, ¿sí? Me lo hizo rotar 90 grados, ¿sí? Hacia arriba, y me lo dio de diversas formas para cómo escribirlo. Fíjense que me devuelve el resultado del número complejo i, me dice esto tiene un radio 1 y tiene un ángulo de pi sobre 2 es 90 grados, o también esto lo puedes escribir en forma polar como coseno de pi sobre 2 más i por el seno de pi sobre 2, o también me dice acá, fíjense que me dice, te lo puedes escribir esto también como e, el número e, ¿sí? De Euler, es una identidad que vamos a ver ahora dentro de un ratito, a la i por pi sobre 2 directamente. O sea, hay diferentes formas de escribir estos números complejos. Entonces, si yo a esto lo multiplico de vuelta por el número complejo i, fíjense que matemáticamente lo que sucedería es lo siguiente. Nosotros arrancamos, en este caso, con el número 1. A esto lo multiplicamos por el número complejo i, o j, vamos a usar ya acá directamente, por el número complejo j, y esto me devuelve j, ¿sí? Directamente, es bastante sencilla esta multiplicación, pero cuando nosotros multiplicamos 1 por j, y a esto lo multiplicamos por j, recuerden que el operador es raíz de menos 1, y entonces me quedaría raíz de menos 1 por raíz de menos 1, o sea que me quedaría raíz de menos 1 elevado al cuadrado, y la raíz de menos 1 elevado al cuadrado, esto básicamente se transforma en un menos 1. ¿Sí? Y entonces, básicamente, esta multiplicación me devuelve un menos 1, que es lo que nos está mostrando ahora, ¿sí? I por i, básicamente es el número menos 1. Si nosotros lo pensamos, una rotación más, i por i, nos devolvería entonces 1 por, ¿sí? I, j, le estamos diciendo ahora esto, j por j por j, esto me devuelve un menos 1, y entonces menos 1 por 1 menos 1 por j, esto me devuelve menos j, y quieren, si nosotros le agregamos a esto un i más, rápidamente nos damos cuenta que nos devolvería esto, ¿sí? El número 1 dentro de los números reales de nuevo. O sea que este 1 por j, por j, por j y por j de vuelta, ¿sí? Nos devolvería básicamente un hermoso 1, porque tenemos acá un menos 1 y acá tengo otro menos 1 directamente. Estos números complejos, estas rotaciones dentro de los números complejos, nos van a ayudar a nosotros a representar los estados de las ondas sinusoidales, que vamos a hablar la semana que viene, cuando empecemos a ver corriente alterna. Los diferentes estados de las ondas sinusoidales de tensión y de corriente que nosotros tenemos, nos van a permitirnos representar los ángulos de separación que hay entre las diferentes formas de onda directamente. Uno va a poder tener, supongamos, una función, yo voy a poner un seno de x, pero en verdad la corriente alterna tiene una frecuencia asociada, ¿sí? Que no es la frecuencia del seno de x. Voy a poner una función que sea seno de x más pi sobre 3, vamos a poner algún tipo de desfasaje que haya entre las dos funciones, ¿sí? Y entonces, supongamos, voy a ponerle algún tipo de diferencia para que haya entre un módulo y otro módulo. Entonces, una de estas funciones, supongamos esta, la azul, nos va a representar a nosotros la función, no sé, de la corriente, y la otra función que nosotros tenemos acá arriba, la de 5 por el coseno que está en rojo, nos va a representar a nosotros, supongamos, la tensión. Y lo que nosotros no vamos a poder, lo que vamos a poder hacer nosotros es ir representando los diferentes sucesivos estados de estas funciones dentro del plano complejo. ¿Cómo? Y bueno, si uno hace la proyección de alguna de estas funciones sinusoidales con respecto a algún tipo de plano, ¿sí? Yo me voy a llevar esto a mi pizarrón. Supongamos que yo quiero representar esto, ¿sí? Vamos a representar esos dos puntos, entonces. Supongamos que yo quiero representar el instante cuando el tiempo vale 2,
¿sí? O sea, uno quiere representar el instante temporal de estas dos funciones cuando estas dos funciones están paradas en este instante. No, no me gusta el 2 porque no me sirve para nada. Vamos a representar el instante 1. ¿Cómo? En cero, Julián. Claro, por eso, porque estaba ahí un 0, entonces no me gustaba directamente y entonces no me pareció que sea copado para representar. Entonces, lo que nosotros hacemos para representar estas dos funciones dentro de este estado es representarlas dentro del plano complejo. Fíjense que cuando esta función vale 1, ¿sí? Está separada de un cierto ángulo y tiene un cierto módulo, una cierta magnitud que vale 1, en este caso la función de azul. Supongamos que ese ángulo vale esta cantidad, ¿sí? Y esta sería la primera de mis funciones. Y después, en rojo, voy a representar la otra que vale 5, y fíjense que está más adelantada, es más grande la función, y entonces esta función representada, ¿sí? Va a estar un poquito más adelantada y va a ser tal vez esta función. Y cuando estos dos vectores, ¿sí? Son vectores que uno los pone a circular, uno los pone a rotar en sentido antihorario, ¿sí? Lo que nos describen a nosotros, en este sentido antihorario, en este caso la pulsación es 1 porque es el elemento que acompaña a la X, ¿sí? En este caso, que sería la pulsación, en el caso de la frecuencia eléctrica es 314. Básicamente esto me describe a mí las dos funciones sinusoidales que nosotros tenemos cuando uno ve esta representación, básicamente. O sea que para eso es lo que nosotros vamos a tratar de utilizar estos números complejos, ¿sí? Nosotros los vamos a estas funciones sinusoidales, que son la tensión y la corriente, las vamos a terminar representando. No en funciones temporales como las vemos acá, ¿sí? En funciones armónicas, sino les vamos a sacar como si fuese una foto y las vamos a utilizar en los números complejos, porque esa es una forma mucho más rápida para operar. Ya que, fíjense que cuando uno tiene una función de 50 Hz, esa misma función está oscilando, no acá, pero en la corriente eléctrica está oscilando 50 veces por segundo. Entonces, al ser tan rápida esa oscilación, no tienes el sentido matemático o el sentido físico de representarla temporalmente si va a estar haciendo lo mismo 50 veces por segundo. Por eso uno como que le saca una foto a esas pantallas, ¿sí? Y lo que hace es las representa simplemente en algún punto del tiempo que uno las quiera representar. ¿Se entendió esto? Y eso pasa a ser el régimen permanente, claro, o sinusoidal. Exactamente. Sí, sí. Dentro de tres... Interesa la representación de las funciones del tiempo en Electro 2, cuando analicen los transitorios en corriente alterna, o sea, los instantes un infinitésimo después de cerrar o abrir un circuito para ver la forma de onda de las magnitudes que necesitan analizar, ¿no? Ya en física 2 van a ver algo de transitorios, van a ver lo que se llaman los transitorios de primer orden, que es un transitorio que se llama resistivo-capacitivo, y en el otro transitorio es resistivo e inductivo. Nosotros vamos a hablar de los capacitores y de las inductancias, solamente para calcular los parámetros que llamamos reactancias en los regímenes permanentes, pero básicamente esos regímenes transitorios nos sirven a nosotros como ingenieros cuando queremos calcular cortocircuitos, corrientes de apertura o de cierre, o de transformadores, o de interruptores, o cuando desconectamos ciertas partes de nuestros circuitos, ¿sí? Entender cómo se va a comportar el circuito en momentos muy chiquititos después de esas aperturas y cierres, básicamente eso es lo que se necesita, ¿sí? para hacer ese tipo de cálculos. Entonces hay que estar pensando, ahí sí en esos casos, sí hay que estar pensando qué es lo que pasa, no sé, 5 milisegundos después del cierre del interruptor, 0.5 milisegundos después del cierre del interruptor. Son fenómenos, los fenómenos transitorios de la corriente eléctrica son fenómenos muy, muy, muy rápidos. Después de 2, 3 ciclos ya desaparecen directamente, no son imperceptibles. Pero bueno, esos 2, 3 ciclos de la corriente eléctrica son lo suficientemente poderosos como para básicamente desconectarnos una parte de los circuitos. Provocar una apertura de un interruptor. Correcto.
¿Vamos bien hasta ahora? ¿Tenemos alguna pregunta, dudas, consultas? Julián acaba de explicar, creo que lo más importante, que es el hecho de poder evaluar funciones del tiempo, que es lo que tiene en el dibujo de arriba, ¿sí?, en el campo complejo, es decir, en el dominio de la frecuencia. Lo que vamos a ver, como les decía, son valores constantes, ¿sí?, que corresponden al régimen permanente sinusoidal. ¿Mm? No los fenómenos electrodinámicos de los circuitos. ¿Sí? ¿Ah? A ver si tengo a ver si lo tengo instalado, el GeoGebra, y si esto está funcionando. A ver si puedo mostrarles. Ah, perfecto, lo tengo armado. Es un fenómeno resistivo, si mal no recuerdo. A ver si lo tengo, Options, Rounding Tools. Sí, vamos a llamarlos fasores, digamos. Claro. Okay. Es básicamente lo que uno va a utilizarlos. Y esto es lo que uno fasor va a es un ir vector giratorio. Claro, esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Acá tenemos un montón de más magnitudes a lo largo o sea, yo tengo acá la resistencia y como con la resistencia va variando también la corriente eléctrica. Tengo también cómo ir variando los ángulos de fase de mis inversores. Tengo cómo ir variando la tensión también dentro de mis funciones temporales, ¿sí? Que es lo que va pasando cuando uno modifica un valor de la tensión. Lo interesante es entender que en un diagrama fasorial como uno tiene acá, lo que uno quiere ver simplemente es cómo relacionar estas funciones temporales que uno tiene acá a este vector giratorio, estos fasores que nosotros tenemos, y que básicamente lo que nos están mostrando, fíjense que acá en este caso que es un circuito resistivo, siempre los dos fasores están alineados, el de tensión y el de corriente, y lo que nos permite básicamente eso es, en una foto que es en estos diagramas fasoriales, que es lo que nosotros queremos entender en estas primeras clases, es lo que nos permite a nosotros entender qué es lo que van a estar pasando en los desfasajes de las funciones temporales de nuestra corriente ciclo a ciclo. Fíjense que no importa en qué parte siempre esté recorriendo yo el ciclo, siempre van a estar el mismo ángulo desfasado en la tensión y la corriente directamente. ¿Se entendió eso? Yo les voy a mostrar ahora en un segundo nada más para no hacerlo muy largo. A ver si yo apagué la cámara para que se escuche mejor, pero bueno, ahí está. ¿Se ve el pizarrón? Segundo. Sí. Bueno, Sí. algo conocido por ustedes, ¿de acuerdo? Y, no, vamos a escribirlo A. Y, ¿a qué es igual? A B sobre R, ¿sí? Habíamos visto en corriente continua, ley León, ¿de acuerdo? En corriente alterna no tenemos una corriente constante, sino tenemos una corriente variable en función de una onda senoidal. Y esa corriente la llamamos IDT. Y como tensión, tenemos una tensión también instantánea, ¿de acuerdo? UDT. Y dividido, o sea, esto sigue siendo ley de León, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces yo tengo esto, lo que estamos haciendo ahora es R, acá tengo una IDT y acá tengo una UDT, donde UDT, que las hizo simple Julián, es una senoidal que es su máximo por el seno de omega t. Vamos a escribir esto de vuelta, un máximo por el seno de 2 pi f, ¿sí?, por t. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿sigue valiendo la ley de Ohm para este circuito? Con una excitación senoidal, o sea, que responde a esto. Yo tengo un DT acá, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sigue valiendo la ley de Ohm? Entiendo que sí. Entiendo que sí, no, sí, sigue valiendo. ¿Cómo no va a seguir valiendo? Bueno, fíjate, si la excitación es una UDT de esta característica, es una senoide, que es la que yo dibujé acá, la corriente va a ser
Q máximo seno de omega t, que es lo que escribí, que es la forma de onda de la tensión y excitación de este circuito, dividido a la resistencia. Y dt es igual que su máximo sobre R. ¿Qué forma es esto? Esto es una corriente instantánea en función del tiempo. Por lo tanto, esto es I máximo por el seno de omega t. Es decir, tenemos que para una UDT igual U máximo seno de omega t, la corriente de este circuito, ¿sí?, instantánea, la llamo IDT, es de la misma forma que la excitación. Con la salvedad que I máximo es U máximo sobre la red. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan en lo que estaba mostrando Julián, si está muy mal dibujado, pero tengo una corriente que es así, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y este fenómeno se repite, como las funciones senoidales son, es decir, esto que me está diciendo, que la tensión la tengo acá, está girando a la velocidad angular, y la corriente, la tengo que hacer más chiquita, la tengo por acá, donde estos son los valores I máximo y U máximo. Como esto está girando, me produce la forma de onda senoidal que mal está dibujada ahí. ¿De acuerdo? Entonces, sigue valiendo la idea, la forma de onda de la tensión es esta, la forma de onda de la corriente es la misma, ¿sí? Ahí tenemos la corriente máxima, y bueno, después vamos a ver cómo vamos a trabajar. ¿Vamos a trabajar con función del tiempo? No, vamos a trabajar con fasores, vamos a meter el concepto de valor eficaz. Bueno, seguiré mostrando el dibujo ahora. Y bueno, si se fijan, el fasor de tensión y corriente, como les dijo Julián, están en la misma recta de acción. Y están girando en todo momento. Ahora nosotros no vamos a verlo con un osciloscopio, sino vamos a ver una foto quieta en el plano. Bueno, nosotros en general, hasta ahora lo que les hablé de funciones de los números complejos, vimos una representación, vimos la operación de la multiplicación por el número j, que es el número complejo unitario. Entonces vamos a ver algunas representaciones de los números. En general, dentro de la electricidad se utilizan de dos formas, o en general utilizamos o binómica o forma de Steinmetz, se llaman, son diferentes formas. Entonces, como les había dicho, o sea, como lo vimos en general dentro con el programa WX máxima, lo que nosotros podemos obtener es, podemos pasar de una forma del número complejo hacia la otra muy rápidamente. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta sí o sí, que es que si uno tiene el número complejo definido como el módulo, que sería el radio, y el ángulo, podemos pasarlo por trigonometría rápidamente a la forma binómica, ¿sí? Si nosotros lo tenemos básicamente en formato de esta forma, sería, en verdad, no sé si está escrito bien así, por ejemplo, supongamos que tenemos el número complejo Z2, lo estoy escribiendo nomás, ¿sí? Como, supongamos que tenemos un radio, y le voy a poner una barra así, para que entendamos que lo que me está devolviendo es un radio y un ángulo directamente. O sea, yo tengo el valor absoluto de cuánto vale esta distancia y tengo un ángulo. Y entonces, si yo tengo este número complejo, podría básicamente de dos formas escribirlo también, ¿sí?, como la proyección de ese radio sobre el eje X en la parte real, y con la proyección de ese ángulo sobre el eje Y, la parte imaginaria. Entonces, haciendo R por el coseno de este ángulo phi que nosotros tenemos acá, lo que nosotros obtenemos es la parte real. Y si nosotros hacemos más, y en este caso vamos a ponerle J, total estoy haciendo un texto, no estoy usando los comandos del WX máxima, para que nos quede exactamente igual a como estamos utilizando J acá.
Si nosotros utilizamos esto de esta forma y utilizo la función seno, lo que voy a estar haciendo básicamente es, me está faltando un radio acá, si nadie me lo dice. De esta forma lo que nosotros hacemos es pasar, ¿sí? Pasar de Steinmetz se llama, Steinmetz a binómica. Esta es una de las formas. Y la otra que nosotros podemos tener es, podemos pasar de binómica a Steinmetz, a módulo y ángulo se le puede llamar. Z3, supongamos. A lo mejor a ustedes les es más familiar decir polar. Sí, polar. Sí, polar, como prefieran decirlo. Y la binómica rectangular, quizá también. Binómica rectangular. Y la binómica rectangular. Tienen sí. muchos nombres en general, así que el que les guste a ustedes más decirle, se lo dicen de esa forma nomás. Entonces, si nosotros podemos, esta la hice yo, alguno se quiere animar y sabe cómo pasar de una a otra, cómo podría ser Z3 para escribir el módulo y el ángulo. Y el módulo va a ser la raíz cuadrada de los cuadrados. SQRT, ¿sí? Raíz cuadrada de cada uno de los elementos elevado al cuadrado, más i elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Y el ángulo? ¿Y el ángulo cómo lo hacemos? Arco tangente, a tan, ¿sí? De la parte imaginaria. Real, imaginario sobre de real. la parte real. Estas son las dos formas que uno tiene para pasar, ¿sí? De un número complejo de un número complejo en rectangular, o binómica, a polar, o de función de Steinmetz directamente. ¿Cómo lo hacemos esto en función binómica? Bueno, si nosotros lo tuviésemos, en verdad, de Steinmetz no lo podemos ingresar en algún formato, no lo podemos calcular, pero supongamos que nosotros tenemos acá el número complejo Z5, Z2, Z3, Z4, ahí está, que es el que me faltaría. Supongamos que tengo el número complejo 3 menos % por i por, no sé, 8, alguna i. Si nosotros queremos encontrar cuánto vale este radio 4, ¿sí? Lo que hacemos es calcularme el valor absoluto, C abs de Z4. De esta forma nosotros obtenemos el módulo, ¿sí? La longitud de ese vector. Y si nosotros quisiéramos encontrar cuánto vale el ángulo, ya que usé phi y cuando usé todos los ángulos voy a usar tita tita 4, ¿sí? Tita 4 sería básicamente calcularme el argumento, ¿sí? El argumento es el ángulo de este número que se llama Z4, y me dice arco tangente, en este caso, de 8 tercios directamente. Es ese valor, es al menos el arco tangente de 8 tercios. No debe tener algún valor de los valores conocidos, como, no sé, 30 grados o alguno de esos valores que uno tiene en general en función de pi directamente. Bien, en general este programa de cálculo es bastante rudimentario con respecto a los ángulos, ¿sí? Con respecto a los ángulos es básicamente, no nos permite otra cosa, simplemente nos los muestra así en función de pi. Uno está acostumbrado a los grados sexagesimales en general, pero en grados sexagesimales la matemática no funciona. De hecho, nuestras calculadoras hacen otros procesos para pasar de sexagesimales a radianes en el medio. En la matemática, en general, solamente existen los ángulos en radianes. Yo creo que alguien merece la muerte de enseñarnos los grados sexagesimales, porque después tenemos que olvidárnoslo para utilizar solamente radianes, ¿viste? Y después te olvidaste la calculadora en una función y otra y desaprobaste un parcial en el medio por eso. Nos pasó a todos, no se preocupen, les va a pasar a ustedes también. Quédense tranquilos. Entonces, hay una última función de los números complejos, ¿sí? Que ahora no... Toda la deducción de cómo se llega, si ustedes tienen clases con Alicia se los va a dar en las últimas dos clases de análisis matemático, cuando vean sucesiones matemáticas, en las series y las sucesiones. Hay una matemático que se llama Euler, que básicamente demostró que E a la J tita, ¿sí? Es exactamente igual que escribir coseno de tita más J seno de tita. O sea que básicamente uno puede escribir cualquier número complejo, ¿sí? Uno puede escribir cualquier número complejo como el radio por E a la J tita, y eso te permite a vos escribirlo, y esa notación se llama la notación de Euler.
como uno utiliza muchas veces la notación de Euler seguido, ¿sí? La notación de Euler básicamente es escribir, no sé, 3 por e a la j pi sobre 2, no sé, 3 por e a la j, o 10 por e a la j0, por ejemplo. Lo que se hizo en particular es ahorrarse el escribir el e a la j y se llega a una forma simplificada, que es la forma que ustedes me dijeron que es la forma polar, o se llama Steinmetz en verdad, y es básicamente un abuso de no tener que estar escribiendo todo el tiempo e a la j, si nosotros ya sabemos que eso va a estar implícito directamente, y lo único que escribimos es el radio, un separador, ¿sí? Y el ángulo directamente. Es lo único, ese separador. Este símbolo es divisor, dividiendo. Yo a veces lo utilizo como cuando estoy haciendo algún tipo de texto. Los programas matemáticos no nos permiten a nosotros las formas simplificadas, o sea que si nosotros queremos ingresar algún tipo de número complejo, lo tenemos que hacer directamente a través, sí o sí, de la notación de Euler. Sí o sí, no hay forma. Supongamos que queremos ingresar un nuevo número complejo, Z5, y entonces tengo 3 por, ¿sí? Y entonces tengo que ingresar el número E. Para ingresar el número E hay que usar el %, porque el número E no me lo toma la máquina. Tengo que utilizar el número % por I para que me tome el número % por I. Tengo que usar el número % para pi también, o sea, es el uso que tiene. Una vez que uno se acostumbró, ya después sale mucho más sencillo en estas calculadoras. % por pi, y supongamos que quiero usar 3 por pi sobre 2, por ejemplo. Recuerden que pi dividido 2 básicamente sería 90 grados, y entonces en 90 grados esto me debería devolver 3 en el número complejo j, entonces me devuelve 3 en el número complejo j, él me lo devuelve en polar directamente. Pero nosotros podemos pasar de uno a otro lo que se llama polar form y rectangular form. Entonces, si yo quiero este número, voy a elegir otro ángulo para que ustedes vean que me lo escriba directamente. Ahí está. Me lo escribe así y me lo devuelve en forma rectangular, pero yo podría pedirle a esto que me lo devuelva en polar form, y polar form es que me lo devuelva en forma polar. Ustedes bien lo dijeron ahí, el número. Y si yo tengo acá este número polar form, si lo quieren en forma rectangular, lo copiamos y lo pegamos. Z6, vamos a ponerle a este, Z6. Una vez que lo escribiste una vez, 5, no sé, y le pongo pi sobre 2. Y a esto le pongo rect form, ¿sí? Y en forma rectangular me lo devuelve simplemente en forma rectangular. Si nosotros queremos pasar de uno a otro, simplemente le decimos, no sé, polar form, ¿sí? Que me devuelva la forma polar Z6. Y te lo vuelve ahí en forma polar directamente. También uno lo que puede hacer es en Wolfram Alpha, automáticamente te devuelve todo lo que vos necesites. 3 más 4 por i, por ejemplo, es un número complejo esto, y cuando uno ingresa 3 más 4 por i, te devuelve exactamente todo. Te lo devuelve en forma rectangular o binómica, y te lo devuelve en forma polar acá directamente, y te lo devuelve también en forma polar con el arcotangente directamente, y te lo devuelve en forma de Euler acá abajo directamente, y te devuelve también un esquema en donde se encuentra dentro del plano complejo. Hoy rápidamente, estas herramientas cuando yo estaba trabajando o cuando yo estaba estudiando no existían. En verdad sí existían, no estoy siendo malo. En matemáticas sí existía, era más difícil de utilizar, pero sí existía. Bien, en sus calculadoras ustedes tienen también las mismas funcionalidades. No sé si, yo uso siempre la foto de esta Casio, que es la que tenemos muchos nosotros. Esta Casio es tal vez el primer modelo que trae números complejos, ¿sí? Para usar los números complejos ustedes tienen que activarlos. No sé si lo usaron alguna vez. Utilizan mode. Cuando ustedes le ponen mode, les trae esta ventana en donde seleccionan complex. En complex, ustedes ya seguramente usaron ecuaciones, tables, vectores, matrices probablemente. En complex lo que ustedes habilitan es la opción directamente para que les traigan los números complejos. Si ustedes quieren ingresar un número complejo, ¿sí? Simplemente ingresan, en este caso, 2 más 3 y el número complejo i. El número complejo i está escondido acá atrás, atrás del eng, de la tecla eng. Ustedes creo que tienen que apretar alfa e i directamente y les trae el número complejo, ¿sí? En ese caso,
No hay que apretar alfa, les trae directamente el número complejo i. Acá en esta letra eng. Si ustedes quieren directamente ingresar un número complejo, pero utilizando directamente la notación de Steinmetz, ingresan el módulo, shift, y atrás de este símbolo, este paréntesis con un menos, lo que tienen ustedes es el ángulo, ¿sí?, de la notación de Euler, y después le ingresan el ángulo. Les conviene tenerla, si lo van a utilizar así, tal vez, lo más común que ustedes tienen es la notación en directamente en sexagesimal. Y después el menú, tal vez lo más interesante, es el menú que ustedes tienen acá, atrás del 2. Si ustedes lo ven en amarillo, cuando ustedes ingresan un número, lo que ustedes pueden hacer básicamente es Sí, obtener el argumento, el conjugado, claro, y pasar de una a algunas de otra. las operaciones que nosotros vimos recién en WX máxima, si ustedes apretan ese menú, le pueden pedirle con el 1 el argumento, con el 2 el complejo conjugado, con el 3 tienen que se los pase a polar, y con el 4 que se los pase a binómica directamente. Algunas de las operaciones que vimos nosotros recién. Acá fíjense que nosotros no lo hicimos, pero podríamos pedirle el conjugado, el complejo conjugate, yo creería que es así el comando, de Z5 voy a pedirle. Cambia el signo de la parte imaginaria, digamos. Claro, te hace el mirror básicamente, el mirror del vector, ¿sí? O te lo corre 180 sería. No. Te hace la parte espejada, porque la parte real es la misma, pero te lo devuelve con el ángulo negativo nomás. O sea, No, con 180 grados no. Hacer espejo. Claro, mirá, si yo tengo digamos, 3 más 4 por i, te lo devuelve, es acá este vector, ¿sí? Vector, este número complejo Sí. conjugado, y el complejo conjugado sería 3 menos 4i, y te lo devuelve, es el Sí, el cuarto cuadrante. directamente, te queda en el mismo Claro. cuadrante positivo y te queda para abajo directamente el vector. Se utiliza para algunas pequeñas cosas el complejo conjugado, la verdad es que cada vez se utiliza menos. Por suerte tenemos una hermosa computadora en nuestro teléfono celular, o sea, nuestro teléfono celular es la computadora personal real. Y bueno, Para la potencia compleja, potencia compleja se define como U por I conjugado. claro. Entonces te Pero hace bueno, falta- para el que no tiene una calculadora, para el que no tiene ninguna computadora, o tener una calculadora que les resuelva complejos, tal vez los ayuda un poquitito. Yo le recomendaría ya estar trabajando en una computadora, sí o sí. Me parece que sí, que es lo mejor. Vamos bien hasta ahora, preguntas que tenga, voy a chequear ahí el chat, a ver si quedó algo. ¿Hay algo ahí? No. ¿Alguno que tenga alguna pregunta oral hasta ahora? ¿Vamos bien? Julián, Sí. pregunta. Claro. No, yo tengo una calculadora científica, pero no sé si tiene para números complejos. Ajá. No sé si. Bajate No el todas las manual. científicas tienen. ¿Cómo? No todas las científicas tienen. No. Claro, no todas las científicas tienen. Yo me bajaría el manual y vería a ver si podés hacer algo. Hay algunas que lo tenían medio oculto y medio difícil de usar, pero que lo tenían también, algunas un poco más viejas. Yo lo miraría dentro del manual directamente para ver si lo podés tener. Ah, genial. Bueno, gracias. Dale. La mayoría tienden a pasar a polar a binómica y binómica a polar. Claro, por lo menos de rectangular a polar seguro traen. Y tal vez alguno de memoria que te permita hacerlo. Eso sí, seguro, capaz que lo tenés. Igual ahora que veamos las sumas, las restas, que son las operaciones matemáticas de los números complejos, nos vamos a dar cuenta de que si vos sabes qué es lo que estás haciendo, a lo sumo siempre podés descomponer tus vectores rápidamente en operaciones más sencillas. Y si no, puedes utilizar siempre Wolfram Alpha, que Wolfram Alpha te simplifica todas las cosas rápidamente. A eso lo vemos seguir ahora. ¿Parece bien? Sí, deberíamos hacer suma, resta, multiplicación y división de complejos en binómica y en polar. Correcto, es lo que vamos a hacer ahora. Y voy a hacer suma solamente porque la resta es lo mismo. Cambia un signo nomás. No, sí. Pero es lo que vamos a hacer ahora en particular. Imagino que tenés un celular, Genaro. ¿Tenés un celular? Sí. Listo. Desde Wolfram Alpha podés hacer lo que en las operaciones que necesites directamente. Entonces, queda tranquilo por Genial. eso. Sí. Espero que en algún momento empiecen a habilitar a usar esas cosas, sobre todo cuando uno tiene una computadora personal para poder utilizarla, ¿viste? Para poder utilizarla bien, o sea, si la vas a usar para copiarte, eso está mal.
pero si la vas a usar para el bien, tu celular es una herramienta poderosísima. Bueno, suma y diferencia de números complejos, yo los aglomero a esas operaciones como una sola operación, porque recuerden que la resta es simplemente la suma, pero particularmente lo que estamos haciendo es sumando el número complejo, sería básicamente el número opuesto del número que nosotros tenemos directamente. O sea que, en definitiva, es la misma operatoria que nosotros estamos haciendo cuando hacemos sumas y cuando hacemos diferencias de números complejos. Básicamente, para sumar dos números complejos, lo que tenemos que hacer nosotros es sumar las partes reales de cada uno de los números complejos y sumar las partes imaginarias. Así como cuando nosotros hacemos sumas de vectores, y esto es algo completamente natural lo que uno hace, tenemos exactamente la misma naturalidad para sumar números complejos. Esto no es nada difícil, lo pueden hacer desde sus calculadoras, lo podemos hacer desde WX máxima. Voy a abrir uno nuevo simplemente como para que tenga de vuelta las mismas variables. Podría hacer un kilol, pero voy a abrir uno nuevo nomás entonces. Tengo Z1, voy a hacer, perfecto, Z1, entonces me quedaría 5 menos por ciento por I por 2, 5 menos 2, esta es la definición de este valor, este es el otro de los valores, menos 3, menos por ciento por I por 8, estos son los dos vectores, los dos números complejos. Entonces, si nosotros queremos encontrar Z, yo le voy a llamar Z suma o ZS directamente, Z1 más Z2, lo que hace el programa de cálculo es agarra el 5 más menos 3, 5 más menos 3, 2, y después agarra menos 2 más menos 8, menos 2 menos 8 me queda menos 10 directamente. Entonces, esto sería la suma. Voy a hacer también la Z resta, ¿sí? Z resta. Básicamente lo que está haciendo la operatoria, ¿sí? Que sería Z1 menos Z2, ¿sí? Tendría Z1, 5 en su parte real, menos 3, o sea, 5 más 3, me está devolviendo este 8 que yo tengo acá. Recuerden que se los puede cambiar de orden los números complejos, estén muy seguros de qué es lo que están mirando dentro de los números. Y después me quedaría menos 2 menos menos 8, me quedaría menos 2 más 8 esa operatoria, o sea que me quedaría más 6 directamente. Y esa es la resta. Entonces, para hacer sumas y restas, lo más cómodo y en lo que podemos trabajar es en forma rectangular o en forma binómica. Sí o sí, porque la suma es algo derecho y es algo que nosotros podemos hacer siempre parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, como nosotros lo hacíamos incontables veces en vectores. ¿Alguna duda haya quedado con respecto a estas sumas y restas? ¿Estamos bien? Vamos a ir a la multiplicación. Sí, sí. La multiplicación es un poco más complejo, no porque estemos viendo números complejos, pero entender de dónde sale la multiplicación es un poquitito más intrincado. Lo que les voy a decir es que hay una forma muy sencilla de hacer las multiplicaciones dentro de los números complejos. Supongamos que yo tengo dos números complejos, Z1 y Z2, expresados como función de Euler o como función de Steinmetz, que es un derivado de esta función de Euler. Yo puedo escribir que el número complejo Z1 es R1 por E a la J tita 1, que sería el ángulo, ¿sí? Y R2 por E a la J tita 2. Y lo que puedo hacer es aplicar dos funciones. La primera es la multiplicación, es una propiedad que es indistinta del orden. Entonces yo puedo agrupar los dos módulos y puedo agrupar R1 y R2. Eso es lo primero que se hace. Y después lo que puedo hacer también es agrupar los exponentes. Recuerden de sus funciones exponenciales, que era lo que pasaba cuando podíamos agrupar dos exponentes. No sé, E a la X por E a la 3X. ¿Alguno recordaba qué era lo que sucedía? Se suman. Se suman los exponentes directamente. Y entonces, utilizando la expresión de Euler y sacando factor común E a la J, lo que yo puedo sacar de factor común es E a la J y me quedarían sumándome los dos ángulos. Esta es, si ustedes están haciendo las multiplicaciones de los números complejos,
es la forma más cómoda que uno tiene para realizar, en este caso, los números complejos. ¿Qué es lo que está pasando por detrás dentro de la matemática? ¿Sí? Lo voy a hacer acá en un pizarrón, simplemente como para que entiendan un poquitito de dónde sale esto, de esta multiplicación. Entonces, yo tengo estos dos números, Z1, ¿sí? Y a Z1 le voy a llamar, no sé, X1 más J1, ¿correcto? No, no le voy a poner así, le voy a poner otras cosas, para no tener tantos subíndices. Le voy a poner A más J y B, así queda mejor, ¿correcto? Y tengo otro número que es Z2, ¿sí? Y a este número Z2 le voy a poner C más J y D, ¿correcto? Entonces, si yo quiero hacer la multiplicación, o sea, la multiplicación, que sería básicamente Z1 por Z2, lo que estoy haciendo básicamente es una multiplicación de estos dos elementos, ¿sí? En donde me voy a llevar estos dos y los voy a multiplicar. Lo bueno ahora que uno tiene esto es, si uno sabe utilizar esto, es increíble, los pizarrones. A y B multiplicado por C y D. ¿Correcto? Entonces, tengo acá una propiedad distributiva muy clásica que nosotros la hemos visto 1000 millones de veces. Esto es la multiplicación de todos los elementos. Es el primero, A por C, y después A por JD, y después la multiplicación de los segundos, o sea, JB multiplicado por C y JB multiplicado por JD. Y si ustedes hacen esa multiplicación directamente, a nosotros nos quedaría, ¿sí? A nosotros nos quedaría lo siguiente. Me quedaría A por C, o sea, el primero de mis elementos es A y C. El segundo de mis elementos es A, en verdad sería en J, sería más J porque queda ese elemento, J, y sería A multiplicado por D. Después me quedaría JB multiplicado por C, o sea, más J y B multiplicado por C. Y después me quedaría JB por JD, o sea que J por J, si lo recuerdan de la primera parte de la clase, me quedaría negativo, ¿sí? Porque es un -1 eso. Me quedaría negativo, en este caso, B y D. Y si ustedes hacen esto en binómica, ustedes tienen, o sea, esto reorganizándolo en la multiplicación, básicamente, lo que estamos teniendo nosotros es lo siguiente. Tenemos A y C, y tenemos menos BD, estos dos elementos son lo que compone mi parte real de mi número complejo, y después tengo lo que sería la parte compleja de mi número complejo, que sería JAD y JB, me faltó B y C, me faltó este C que está acá. ¿Correcto? Entonces, de mi número complejo, que nosotros, o de mi multiplicación que nosotros vimos acá, o Z producto, esta es la parte real. En general la parte real nosotros la escribimos así, con la R, y esta parte que nosotros tenemos acá, ¿sí? Es la parte o imaginaria o es la parte compleja. En verdad es la parte imaginaria. Se pone así con la letra I o con la letra J, ¿sí? Con la letra J así. Como ustedes prefieran. Vamos bien hasta ahí, pero eso es lo que en definitiva termina siendo la multiplicación. Los programas de cálculo nos hacen magia directamente, porque los programas de cálculo nos permiten a nosotros hacer todas estas multiplicaciones sin que parezca todo muy sencillo directamente. Kill all. No es que quiera decirle algo al programa, pero mato todas las variables. Y entonces arrancamos de vuelta. Z1. Entonces, tengo que ingresar estos números, 5 por ciento por E, elevado a la por ciento por I. Un paréntesis ahí que queda siempre cómodo. Por ciento por I por, en este caso, pi sobre 3, por ciento por pi dividido 3. Este sería el primero de mis números. Una vez que uno ingresa estos números, le voy a pedir que me lo deje en forma polar directamente. Polar form, así me lo muestra en forma polar, porque yo lo que estoy queriendo ahora es hacer una multiplicación en forma polar, ¿viste? Simplemente definición. Perfecto. Es la definición de mis dos números. Ya tengo Z1, le voy a pedir acá que me devuelva Z2. ¿Sí? El Z2 sería 2 en este caso.
2 por e a la pi por 6, en este caso lo que sería acá, un negativo, voy a poner menos. No sé si me va a devolver algún tipo de error porque está el negativo atrás del 6, es probable que sí, no. Mirá, perfecto, menos pi por 6. Y entonces, si nosotros quisiéramos hacer el z producto, supongámosle, o z multiplicación 1, ¿sí? Lo que quiero hacer es z1, ¿sí? En este caso, multiplicado por z2. Y nos devuelve acá, en este caso, fíjense, le vamos a pedir esto que me lo haga polar form, ¿sí? Y entonces, en forma polar, lo que hizo rápidamente es 5 por 2, 10, y pi sobre 3, positivo pi sobre 3, menos pi sobre 6, me devuelve positivo pi sobre 6 rápidamente. ¿Alguna cosa que haya quedado así? Es bastante sencillo, son ejemplos. También lo podríamos hacer en grados sexagesimales, ¿sí? Fíjense que pi sobre 6, en este caso es un ejemplo parecido, pero está en forma de Steinmetz. En forma de Steinmetz, me lo dicta alguno. Total, el otro sí lo hacemos, si les parece. ¿Cómo quedaría este número complejo para la multiplicación? ¿Jerónimo? Chao, profe. Sería 2 pi sobre 3. Claro, pero ya la multiplicación, o sea, la idea es agarrar a simple vista estos dos números y cómo te quedaría el resultado directamente. 2 por 5 y 30 menos 45 en el ángulo. Correcto. 2 por 5 te quedaría 10 y el ángulo te quedaría básicamente menos 15 grados. ¿Correcto? 30, Sí. menos 30 más menos 45, menos 45. Y te queda exactamente así. Son las cosas que uno utiliza. En general, Steinmetz es lo que utilizamos nosotros dentro de los programas, dentro de las calculadoras, es lo que más se utiliza. Si nosotros quisiéramos hacer la multiplicación de estos otros últimos dos números que tenemos acá, los definimos primero. Voy a definirlo como Z3. Z3, 2 más por ciento por i por 3. ¿Sí? Y después me quedaría, le puse texto a esto. Voy a cambiarla acá. ¿No? ¿Qué sería? Ahora da vuelta. Z3, 2 más por ciento por i por 3. Y Z4, menos 1 menos por ciento por i por 3. Correcto. Si nosotros quisiéramos hacer esta z multiplicación 2, llamarla de alguna forma, Z3, en este caso, por Z4, y no la quiero que me la devuelva en forma polar, espero que no me la devuelva en forma polar. Fíjense que te lo devuelve así de forma la multiplicación que uno realizó, y entonces, ¿cuál era el comando para que me lo devuelva en forma binómica? ¿Cómo estaba acá? Polar form es rect form. Te lo asocia directamente y te lo devuelve. Entonces, si ustedes agarran y pasan esta multiplicación y agarran A y C menos B y D, ¿sí? Les va a quedar básicamente estos números que le hicimos nosotros. Era A y C, ¿sí? 2 y menos 1, multiplicación, ¿sí? Me quedaría menos 2, ¿sí? Y B y D, menos B y D, que me quedaría 9, pero negativo, menos 9, o sea, me quedaría más 9, entonces 9 menos 2, 7 directamente, y después la parte compleja exactamente igual, no exactamente igual, te quedaría en este caso A y D y B y C. Y entonces hacen lo mismo y te quedaría exactamente esa multiplicación en binómica. Es más sencillo siempre utilizarlo de las calculadoras, y siempre que vayan a hacer alguna multiplicación, siempre les conviene expresarlo como módulo y ángulo. Si ustedes lo expresan como módulo y ángulo, no van a tener ningún tipo de problema. Es lo más sencillo que uno puede hacer. División de números complejos, ¿sí? La división de los números complejos, operamos muy sencillo a lo que hicimos dentro de la multiplicación, ¿sí? Para la división de los números complejos tenemos la misma propiedad de la asociación de las divisiones. Lo que podemos hacer es asociar R1 y R2, ¿sí? Los dos radios, los dos valores absolutos de mi número complejo. Y después, como tenemos también una función exponencial, e a la j tita 1 y e a la j tita 2, que son los dos ángulos, lo que podemos hacer básicamente es asociarlos, o sea, ese e a la j
Y a diferencia de la multiplicación, en la multiplicación se sumaban los argumentos, en la división lo que hacemos nosotros es restar ambos argumentos y entonces nos queda θ1, o sea, el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. Esta es la forma de operar. ¿Qué es lo que está haciendo la matemática por detrás de esta multiplicación? Entonces, para la división, lo que sucede es lo siguiente. Lo bueno es que no puede copiar ahora. Entonces, para la división, lo que estamos teniendo entonces son los mismos dos números complejos que nosotros teníamos antes. Esos mismos dos números complejos que teníamos antes son estos dos que teníamos acá, Z1 y Z2. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, en estos dos números complejos, cuando nosotros queremos armar la división, tendríamos que encontrar esto que sería ZD, y la división básicamente es dividir estos dos números complejos. ¿Qué es lo que hacemos para dividir estos números complejos? ¿Quién me dice cómo podemos de alguna forma eliminar el número complejo de los denominadores? Porque esa es la parte más difícil de este tipo de problemas. Uno cuando tiene un número complejo... Ahí uso el conjugado. Correcto. Hay que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Entonces, lo que se hace es eso. ¿Sí? Lo que estamos agarrando, yo voy a agarrar y copiar ahora este, pero ahora le pego un menos ahí. ¿Sí? Esto, en definitiva, termina siendo el conjugado, rojo, ¿sí? Y multiplico y divido por ese conjugado. Entonces, vamos a ver la parte del denominador, que es la parte que es tal vez más rápida, que uno puede verlo más sencillo como una diferencia de cuadrados. ¿Qué era lo que pasaba cuando yo tenía este tipo de problema? Que en definitiva es una diferencia de cuadrados. Cuando yo tenía esto, una multiplicación por un conjugado. Entonces me quedaría el primero al cuadrado. El cuadrado más el segundo al cuadrado. Menos el segundo al cuadrado. Menos. Claro. Hay que ver cómo operan en este caso los números complejos. ¿Sí? Me quedaría C al cuadrado y me quedaría menos y me quedaría este JD por J por D. Y J por J me queda J al cuadrado, o sea que en definitiva Sí, me sería un más D al cuadrado. ¿Se entendió esa parte? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda de eso? Y arriba lo que nos queda básicamente es una distributiva tradicional de alguna multiplicación, simplemente que en la multiplicación anterior esto era un positivo y ahora es un negativo, pero después nos queda exactamente igual que antes. Nos quedaría el primero A y C y A y D, y después en el segundo, en este caso, ¿sí? B y J, este por este y este por este. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Nos quedaría entonces A y C, que sería la parte real, o sea, A y C dividido todo esto es la parte real. ¿Sí? A y C, y la otra parte real me quedaría en JB menos JD. Fíjense que en este caso J y J me queda J al cuadrado, o sea que me quedaría un positivo acá. ¿Sí? Y me quedaría B y D. Y después me quedarían las partes complejas, que las partes complejas son JBC, positivo, más JB y C. Y después me quedaría, en este caso, el negativo de JAD. J, A y D. Espero no haberle pifiado en nada de la matemática. Es probable que tal vez a veces uno se manda algunas, sí o sí, es imposible. Pero bueno, en este caso, toda esta parte que nosotros tenemos acá sería la parte real de mi número complejo. Y voy a terminar de extender esto acá, ahí está. Y toda esta otra parte que nosotros tenemos acá, así, es la parte imaginaria de este número complejo. Hacer las divisiones, como siempre, es mucho más sencillo dentro de los números complejos. Fíjense,
que si uno hace... Borramos todas las variables. Vamos a ver las definiciones. Tengo Z1 lo igual que antes. Z1 4 por ciento por E elevado, en este caso, a la por ciento por I por ciento por pi. En este caso, pi sobre 3. Me quedaría el primero de estos números. Correcto. Voy a decir que me lo mantenga en forma polar. Correcto. Y después el otro de mis números complejos es 2 y pi sobre 6. Entonces, pero manténmelo en forma polar. 2 y pi sobre 6. ¿Quién me dice cómo quedaría la división entre Z1 y Z2? Eso sería 2/4 por E elevado a la Z1 dividido Z2, ¿eh? O sea, lo que estamos pidiendo es Z1 dividido Z2. Sí, sería 2 por E ¿No? elevado a la J. ¿El ángulo cuál era? Menos Pi sobre 3. pi sobre 3 menos pi sobre 6. Claro, y pi sobre 3 menos pi sobre 6 es pi sobre 6. ¿Correcto? Deberíamos esperar eso. Z1 dividido Z2. Necesito que me lo devuelva en forma polar. 2 por E a la pi sobre 6 directamente. Nos lo devuelve así. Steinmetz. ¿Quién me devuelve la de Steinmetz? Tengo 8, tengo un 2, tengo un menos 30 y tengo un menos 60. Y sería 4 y el ángulo menos 90. ¿Quién me corrige el ángulo? Ángulo Menos 30. 90. ¿Cuánto? Ah, no. Perdón, 30. Correcto, sí. Recordate siempre el signo negativo en esa división. Me quedaría sí. menos 30, menos 60. Ese doble negativo me lo transforma en positivo y me devolvería un positivo 30. Vamos a hacer las últimas dos, que sería... Miren, se los muestro desde Wolfram Alpha para que vean que es exactamente igual, ¿sí? Para la utilización. Ahí está. Me quedaría 4 menos J5 y entonces me quedaría esto. 4 menos J menos 5 por I. Le ponen un paréntesis a esto para que les arme la división, ¿correcto? Y en este otro caso me quedaría 1 más J2, paréntesis 1, más I por 2. Y ya le devuelve la división, ¿sí? Se los devuelve en forma directamente numérica, en forma decimal, o sea, en exacto, se lo devuelve en forma decimal, les devuelve el radio y le devuelve el arcotangente y le devuelve, si quieren, en forma de Euler directamente. Es hermoso, en ese sentido nos permite hacer algunos cálculos rápidos y algunos cálculos precisos en ese caso. Lo tenés de la forma en la que lo necesites, rectangular, polar, Euler. Si querés el argumento, si querés la parte del valor absoluto, todo lo que necesitas en decimales o en formato exacto, te lo devuelve. Muy sencillo. Creo que me queda una sola nomás. No, al final no hice la potencia. La potencia no se utiliza. Sí, por las dudas quería aclarar que con la calculadora, por ejemplo, la FX570, la que estaba ahí en el screen, claro. También podés hacer lo mismo, que podés trabajar en rectangular, polar o lo que sea y te permite hacer cualquiera de las operaciones. Claro, sí, exactamente. Yo les mostré simplemente cómo ingresar un número tal vez complejo, pero uno puede armar todo, una vez que ya entendiste cómo ingresar un número complejo, después todo lo demás son todas las operaciones que uno ya conoce, ¿no? Las multiplicaciones, tenés ahí para armar las mismas fracciones, creo que en esa calculadora, para hacer la división o si querés hacerlas como divisiones directamente. Así que sí, está bastante bien eso también. Pero bueno, no sé, yo el celular lo llevo a todos lados, la calculadora, la F, como dijiste, 550, no sé si la llevo a todos lados. Esa vez me la olvido. Pero Wolfram Alpha sé que está online siempre. Les muestro una curiosidad, que tal vez tiene que ver con otras cosas, pero como para que no le pierdan el apetito a seguir aprendiendo y a viendo cosas, que en general a mí son las cosas que más me vuelan la cabeza con respecto a la matemática, a la física, a la ingeniería.
que es básicamente hasta dónde llega el cerebro humano. Hubo un científico francés que se llama Benoît Mandelbrot, no sé si lo conocen, a Benoît Mandelbrot, ¿sabes? Bueno, No. inventó una rama nueva de la física que está muy interconectada con lo que sería la naturaleza en general, ¿no? Le encontró una nueva rama de la matemática que se llama la matemática fractal, en donde básicamente él arma unas sumas iterativas de puntos de puntos dentro del plano complejo, en donde él define un punto inicial, en este caso, supongamos que es el z0 igual a 0, sería el término inicial de la sumatoria de Benoît Mandelbrot, y después, a lo largo de diferentes sucesiones, uno va encontrando los sucesivos puntos. Entonces tenés una regla, una recursión que se va cumpliendo n veces, todas las veces que vos quieras realizarla, esa recursión. Entonces, el término zn más 1 básicamente sería zn al cuadrado, que es el término previo, ¿sí? Elevado al cuadrado, más una constante c de forma de irla variando. Suponete que vos tenés el primero, que sería poner una constante, que sería la constante i, suponete, el número complejo. Tu primer término es 0, entonces tu término 1 también tu término 1 es 0 al cuadrado, que es 0, más el número complejo i. Entonces tenés ahí el término 1. El término 2 es básicamente el término i al cuadrado, ¿sí? Que i al cuadrado es menos 1 más el término i, o sea, menos 1 más i. El término siguiente es menos 1 más i, todo eso elevado al cuadrado, más i, y así vas armando las sucesiones, todos los términos que vos quieras. Benoît Mandelbrot, fíjense que ahí nació en el 24, o sea que cuando él era joven, nosotros ni éramos plan ni de plan. Él inventa estas ramas de los fractales en los 70, si mal no recuerdo. Él se lleva un premio Nobel, si mal no recuerdo, por esto. Bueno, básicamente en un inicio nadie podía ver nada, porque básicamente hacer estas recursiones, estos cálculos, si hicimos 3 términos y ya quedaba complicado en la cabeza, estar haciendo 100 veces, era muy difícil hacer estos cálculos recursivos. Imagínense hacer eso de cálculo iterativo e iterativo e iterativo una vez más. Pero lo que tiene de interesante es que a medida que fueron... Bueno, este es un cálculo que les estoy mostrando acá, que es del 78. La hicieron en la primera máquina de IBM, que hacía cálculos iterativos. Y mostraba esta imagen. Y a medida que fue apareciendo como ¿cómo decirlo así? La computación, y que se fue haciendo cada vez más poderosa, uno pudo ir obteniendo una imagen más clara de lo que fueron los infinitos puntos del conjunto de Mandelbrot, que el conjunto de Mandelbrot es todo lo que está adentro de este conjunto. Y es un conjunto infinito, en definitiva, porque uno puede iterar este cálculo infinitas veces. Yo les traje acá una página de internet para que lo vayan viendo. En esta se las comparto, para si a alguno le da la curiosidad de básicamente ir ingresando a esta página. En esa página web ustedes pueden ir iterando y fíjense lo interesante de Mandelbrot. Uno tiene acá el conjunto de Mandelbrot, pero ven que acá nosotros tenemos un pequeño puntito en negro. Uno puede hacer zoom en este puntito en negro, y uno puede hacer zoom infinitas veces en este puntito en negro, y uno puede ver que una vez que vos tenés y llegaste hasta este punto de Mandelbrot, ven que le crece como las patas al fractal de Mandelbrot. Ven que las patas crecieron un poco. Y acá tenés otro punto que parece ser muy parecido al primer punto inicial de Mandelbrot, y que si uno hace zoom, ven que las patas del fractal de Mandelbrot siguen creciendo, y como crecen las patas del fractal de Mandelbrot, también te aparece otro puntito acá dentro de este fractal. Si uno sigue haciendo sumatorias dentro del fractal de Mandelbrot, lo que nosotros podemos obtener es una sucesión infinita de esta matemática que se llaman las matemáticas fractales. Hay muchos científicos que piensan que el universo es algo similar a los fractales de Mandelbrot, porque indistinto de cuántos zoom vos puedas ir haciendo, acá hicimos unos zooms por 100.000, una cosa así, debemos haber hecho tal vez algunas sucesiones. Si van a YouTube pueden buscar el Mandelbrot set, pueden ver, hay algunos videos muy interesantes del set de Mandelbrot acerca de cuánto, hace una iteración
10 a la 227 itera estas veces el fractal de Mandelbrot. Voy a pasarlo un poquitito más rápido para que vean ustedes un poco la cantidad de veces que uno puede iterarlo, el fractal de Mandelbrot, y hasta dónde llega directamente. Bueno, la mayoría de los científicos hoy están casi seguros de que el universo es algo así. Cuando uno lo mira desde cualquier tipo de escala, vos obtenés siempre el mismo tipo de organización, desde los quarks y leptones, hasta los átomos, los electrones y los protones, hasta las moléculas y hasta ¿cómo diría esto? Las galaxias, o sea, el planeta y el sistema solar, hasta las galaxias y hasta las Laniakea, que son los superclústers que se van ahí organizando simplemente. Y bueno, este cálculo iterativo, este fractal, cuando vos te vas hasta adentro de todo, tiene formas súper interesantes en el medio, no se ve siempre igual, pero a medida que uno va creciendo, se va metiendo adentro del fractal, vas llegando a puntos muy, muy diferentes. Y hay gente que piensa, cuando vos llegás hasta el final del fractal de iterarlo 10 a la 227 veces, estás hablando de que esto tiene más longitudes que el universo, básicamente este fractal, esta imagen. El universo tiene 10 a la 77 átomos para darse una idea de la longitud. Y sin embargo, cuando llegaste hasta el final del fractal, ven qué es lo que aparece al final del fractal, el mismo fractal directamente. Así que, nada, es una curiosidad que se arma con los números complejos, con las iteraciones sucesivas dentro de los números complejos. Si alguno quiere, puede leerlo. Bueno, pueden arrancar por tal vez el capítulo de Wikipedia, de Mandelbrot, y bueno, después de ahí en adelante seguir investigando. Es algo muy curioso de los fractales. A mí fue algo que me causó mucha curiosidad cuando empecé a estudiar algunas cosas extras, después de haber terminado la carrera, y bueno, se los compartía. Como para hacer un repaso de lo que vimos hoy, vimos las definiciones de los números complejos, vimos para qué se utilizaban, cuáles eran las formas de representarlos a los números complejos, cuáles eran su relación de los números complejos con las ondas sinusoidales que vamos a nosotros representar dentro de la corriente eléctrica, e hicimos un repaso, si ustedes no las conocían, de las operaciones más básicas que nosotros tenemos dentro de los números complejos: suma, resta, multiplicación, división, cómo son las reglas básicas que uno tiene que operar dentro de eso y cómo las podemos resolver los números complejos utilizando, bueno, algunos de los programas computacionales. Así que si quieren les dejo un espacio ahora para que tengan preguntas, y si no, yo creo que con esto estamos perfectos para la clase del día de hoy. Profe, tengo una consulta con respecto al máxima. Tipo, ¿cómo era para habilitar el texto? Control I1, si usás Control I1, en vez de habilitarte una celda de ingreso de opciones, la fórmula te da una celda de texto directamente. ¿Control I más 1 o Control 1? Control más 1 sería eso, básicamente. Así. ¿Alguna pregunta más? Bueno. No, de parte no, profe. No, creo que no. Entendí.